Buenas noches, mi nombre es Ezequiel Barán, soy neumonólogo del Hospital Rossi de La Plata y junto con la doctora Virginia de Alessandro del Hospital Sor María de Ludovica de La Plata y presidenta PAFIC, vamos a coordinar este simposio denominado ¿Es o no es fibrosis quística? Los disertantes, quienes son grandes amigos y colegas, Carolina Crespo, bioquímica del Hospital Garraham de Cava, Silvina Zaragoza, neumonóloga pediatra del Hospital Gutiérrez de Cava, y Fernando Rentería, pediatra neumonólogo, jefe de servicio de neumonología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Así que le cedo la palabra a Caro, que comenzará con la disertación. Buenísimo, muchas gracias. Em, a ver, vamos a empezar a compartir. Bueno, ante todo, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Em, bien, entonces yo voy a empezar esta serie de pequeñas charlitas. Y mi objetivo es como hacer un repaso o un refuerzo de algunos conceptos que le van a servir en los escenarios que van a plantear Silvina y Fernando después. Entonces, vamos a empezar repasando la clasificación clínica de las variantes en el gen CFTR. En el año 2008, Castellani propuso esta clasificación y lo que hizo, bueno, basarse en el espectro de manifestaciones asociadas al CFTR, teniendo en un extremo la fibrosis quística y en el otro extremo la no enfermedad, asociar las variantes a los distintos partes de este espectro. Entonces, vamos a tener variantes que causan fibrosis quística, variantes asociadas a desórdenes relacionados al CFTR, variantes que no tienen consecuencias clínicas y un grupo de variantes que ahora en un par de slides vamos a ver cómo se definen, que son de consecuencia clínica variable. Y un grupo también de estas variantes que tienen una relevancia clínica al momento desconocida, que son de significado incierto, es decir, variantes que se han observado en pacientes o individuos que no pueden ser clasificadas dentro de alguno de estos grupos. Esta información generalmente la buscamos en distintas bases de datos. La primera, la más importante, la más conocida, es el CFTR2, que es una base de datos que se basa en observar a los pacientes que tienen fibrosis quística. ¿Sí? Compara la presencia de fibrosis quística o no. Entonces, vamos a empezar a definir estas variantes. Las variantes que causan fibrosis quísticas, según el CFTR2, son aquellas variantes que cuando están en el alelo opuesto a otra variante causante de fibrosis quística, cada uno de estos es un gen en uno de los cromosomas, el cromosoma paterno, el cromosoma materno, y acá vemos dos variantes que están cada una en uno de los cromosomas en el mismo gen, que es el CFTR, y decimos que están en trans. Entonces, una variante causante de fibrosis quística es aquella que cuando está en trans con otra variante causante de fibrosis quística, adivinen qué, causa fibrosis quística. Estos pacientes presentan test de sudo positivo y síntomas de la enfermedad. En el otro extremo tenemos las variantes que no causan fibrosis quística, que son aquellas variantes que cuando están en un alelo opuesto, en trans, a una variante causante de fibrosis quística, no causan fibrosis quística. Es decir, los individuos con este genotipo, una variante no causante de fibrosis quística y una variante causante de fibrosis quística en el alelo opuesto, no tienen fibrosis quística. Algunos individuos y con algunas de estas variantes pueden presentar desórdenes relacionados al CFTR, pero no fibrosis quística. Y en el medio tenemos las variantes de consecuencia clínica variable. Son aquellas que, cuando se encuentran en trans con una variante causante de fibrosis quística, en algunos individuos causan fibrosis quística, pero en otros pueden causar desórdenes relacionados al CFTR e incluso puede llegar a haber algunos individuos que depende del momento de su vida, sean asintomáticos. Y en aquellos pacientes con un genotipo, con esta combinación de variantes que tengan fibrosis quísticas, los síntomas van a ser generalmente más leves que en aquellos pacientes con dos variantes causantes de fibrosis quística.
Bien, el CFTR2 ha recopilado información de 122.938 personas con fibrosis quística. Y entre estas personas ha recopilado 1.167 variantes diferentes. Al día de hoy, estas 1.167 variantes se clasifican el 93% como causantes de fibrosis quística, 5% como de consecuencia clínica variable y 2% como no causantes de fibrosis quística. Y si alguno de ustedes se metió en la página o vio la página antes de septiembre del año pasado, recordará que se listaba variantes que eran de significado incierto. ¿Qué pasó con esas variantes? Ya no están más en la base de datos. ¿Qué hicieron? ¿Las eliminaron? ¿Las sacaron porque no les gustaban? No. Hicieron un esfuerzo, supongo yo, y las clasificaron dentro de alguno de estos tres grupos. O sea que las variantes que están en el CFTR2 están todas clasificadas. La segunda base de datos es el CFTR France. Y el CFTR France tiene la diferencia que tiene con el CFTR2, que no solamente mira pacientes con fibrosis quística, sino también pacientes con desórdenes relacionados al CFTR. Entonces, utiliza la clasificación más parecida o bien parecida a la que había propuesto Castellani, dividiendo las variantes en 5 grupos. Entonces, dentro de las variantes que el CFTR France clasifica como causantes de enfermedad, vamos a tener las asociadas a formas clásicas de fibrosis quística y en la definición que hace la página de las variantes, ya incorpora este concepto que es las variantes asociadas a las formas clásicas, las del grupo A, son aquellas que tienen la actividad de la proteína, del canal. Está marcadamente disminuida, casi ausente, o no hay casi canal en la membrana. Mientras que las variantes asociadas a desórdenes relacionados al CFTR, las del grupo B, en realidad causan un efecto parcial, es decir, que esa proteína va a tener cierta función residual, ya sea porque permite el pasaje de cloruros en menor cantidad que un canal normal, pero aún así hay una cierta actividad, o porque hay una menor cantidad de proteína en la membrana, pero hay proteína en la membrana. Y también define como grupo AB, sería como una mezcla, un intermedio entre estos dos grupos, las variantes de consecuencia clínica variable de la misma forma que el CFTR2. Además, tiene las variantes que no causan enfermedad, pero acá en este caso no causan enfermedad, ni fibrosis quística, ni desórdenes relacionados al CFTR. Y tiene un grupo de variantes de significado incierto, que como vamos a ver en este gráfico es bastante importante. ¿Sí? El CFTR France tiene menos individuos, pero además de tener, como dijimos, pacientes con fibrosis quística, tiene pacientes con desórdenes relacionados al CFTR. Y alrededor del 49% de las variantes son causantes de enfermedad. Y acá en este grupo están las causantes de fibrosis quística, las de consecuencia clínica variable y las de desórdenes relacionados al CFTR. Y como les decía, tienen un 37% de variantes de significado incierto, que es bastante. Bien, y voy a mencionar ClinVar, que ClinVar es una base de datos muy conocida porque no solo tiene información de variantes en el CFTR, sino que tiene información de variantes en cualquier gen que cause enfermedad. Y la diferencia con estas dos bases de datos es, por un lado, que las variantes las cargan los usuarios y no hay un grupo así, estandarizado, digamos, dedicado a curar esas variantes. Entonces, la clasificación de la variante va a depender del usuario que suba esa variante a la base de datos. Y por otro lado, que la clasificación se realiza utilizando los términos, los criterios del American College of Medical Genetics, que son para cualquier variante en cualquier gen. Entonces, las variantes en ClinVar se van a clasificar como benignas o probablemente benignas, o patogénicas o probablemente patogénicas, pero dentro de este grupo no vamos a saber si estamos hablando de una variante asociada a un desorden relacionado al CFTR o de una variante causante de fibrosis quística. Bien, recordemos que hasta acá vinimos hablando de variantes, pero los pacientes tienen genotipos, es decir, dos variantes combinadas o la misma variante en homocigosis. Entonces, el efecto de ese genotipo en general va a estar definido por la variante más leve.
o la variante, sí, con el efecto más leve o que tenga función residual. Entonces, los pacientes heterocigotas compuestos para una variante causante de fibrosis quística o una variante de pérdida de función, combinados con una variante de función residual, van a tener función residual y entonces van a estar asociados por ahí a un fenotipo más leve. Aún así, el genotipo de CFTR no es el único determinante del fenotipo, ¿sí? Tenemos también la presencia de genes modificadores y de los factores ambientales. Y probablemente esto sea lo que defina esa diferencia entre las variantes de consecuencia clínica variable, defina por qué algunos pacientes con una variante de consecuencia clínica variable y una variante causante de fibrosis quística tienen un fibrosis quística y otros solamente un desorden relacionado a CFTR. Entonces acá listé una serie de variantes que por ahí son conocidas. Por ejemplo, una de ellas es la 3849 más 10 kbs por T. Es una variante intrónica profunda porque está a 10.000 nucleótidos del comienzo del intrón y del final del exón. El CFTR2 la clasifica como causante de fibrosis quística, pero recuerden que esta era una variante, es una variante con función residual y que tradicionalmente se la asociaba a test de sudor que podían ser dudosos o negativos incluso y a suficiencia pancreática. CFTR France, por su lado, la clasifica como de consecuencia clínica variable, es decir, que para CFTR France puede haber pacientes, por ejemplo, F508del y 3849 más 10 kbs por T, una variante causante de fibrosis quística y una de y esta variante, la 3849, que tengan cuyos criterios no sumen para ser diagnosticados con fibrosis quística. Bueno, la D1152H, por ejemplo, es una variante que ambas bases de datos la clasifican como de consecuencia clínica variable. Y acá en esta tabla también tenemos el tracto T. Y para el tracto T me voy a tomar la licencia de dedicarle una diapositiva porque es un par de diapositivas, es una situación bastante particular del CFTR. ¿Qué es el tracto T? El tracto T se le llama a una posición en el gen que se encuentra hacia el final del exón 8, voy a usar la nomenclatura tradicional de los exones, hacia el final del intrón 8, muy cerca a 5 nucleótidos del exón 9. ¿Sí? Y puede variar, se le dice tracto T porque es una región donde hay una cantidad de timinas que va a variar en la población entre 9 timinas, 7 timinas o 5 timinas. En una situación normal, es decir, con 9 timinas o 7 timinas, en el transcripto primario, en el transcripto de ARN, se elimina el intron 8 y el exón 8 se une con el exón 9, un splicing normal. Pero cuando hay 5 timinas, es decir, la versión 5T, algunos de esos transcriptos, en vez de unirse el exón 8 con el exón 9, se une el exón 8 con el exón 10. Es decir, que el exón 9 es eliminado del transcripto. Esto da un ARN mensajero que le falta el exón 9, que es eliminado y no produce una proteína, no llega a producir una proteína. Eso quiere decir que cuando hay 5 timinas en esta región, hay menor cantidad de proteína. Ahora, ¿cuánto menor? Eso va a depender de otra región que se está al lado del tracto T, que es el tracto TG. Y en este caso son repeticiones de timinas y guaninas, ¿sí? Una al lado de la otra, como se ve acá. Cuanto mayor es la cantidad de TGs, y lo mayor que se conoce son 13, ¿sí? 13 es la mayor cantidad, puede variar entre 9 y 13, mayor cantidad de ARN sin el exón 9 va a haber. Por lo tanto, menor proteína funcional. Es decir, que 5T y 13TG tiene menos proteína funcional que 5T y 12TG y 5T y 12TG tiene menos que 5T y 11TG. Entonces, así es como las clasifica, dada esta funcionalidad, así las clasifica el CFTR2.
5T y 2CTG y 5T y 3CTG como variantes de consecuencia clínica variable y 5T y 11TG como no causante de enfermedad y las pone en el mismo lugar que 7T, que dijimos que es una variante que en la población es normal. El CFTR-France, como observa también o analiza pacientes con desórdenes relacionados al CFTR, ya separa un poco más las aguas y dice 5T y 11TG y 5T y 2CTG son variantes que están asociadas a desórdenes relacionados al CFTR, 7T no tiene consecuencias clínicas y 5T y 3CTG es una variante de consecuencia clínica variable. La particularidad que tiene este tracto T, que no solo 5T causa una disfunción en el CFTR por sí misma, sino que además altera la expresión de otra variante. Vamos complejizando un poco más. Esta variante R117H, por sí sola, digamos, con una cantidad con 7T o 9T normal en su mismo alelo, es una variante de consecuencia clínica variable. Pero cuando se da sobre el mismo alelo, y ahora en la próxima diapo voy a enfocarme en eso, la R117H y en la versión 5T del tracto T, se van a combinar esos dos efectos y vamos a tener menor cantidad de ARN mensajero normal y ese ARN mensajero a su vez va a tener esta variante de función residual que disminuye la cantidad de cloruros que pasa por el canal. Entonces, esta combinación hace que R117H pase de ser variante de consecuencia clínica variable a variante causante de fibrosis quística. Y esta combinación de dos variantes en el mismo alelo, algo que antes uno pensaba que era rarísimo, no es tan raro. Se ha ido descubriendo a medida que se ha ido secuenciando el gen con mayor frecuencia y es lo que se denomina alelos complejos. Los alelos complejos se dan cuando tenemos dos variantes, como podemos ver en este dibujito, en el mismo alelo, en el mismo cromosoma, en el mismo gen. Si generalmente las variantes se encuentran, vemos dos variantes heterocigotas y estas variantes están en trans, pero pueden estar en el mismo alelo. Y si esa combinación se ve repetidamente en varios pacientes, se dice que es un alelo complejo. Y hay varios alelos complejos asociados justamente a manifestaciones más leves o a desórdenes del CFTR. Este, por ejemplo, es uno que yo he visto más de una vez, que el CFTR-France lo clasifica como causante de desórdenes relacionados al CFTR. CFTR2 no clasifica al alelo, clasifica cada variante por sí sola. Uno no puede poner las tres variantes al mismo tiempo, pero sí advierte cuando uno ingresa alguna de estas variantes que pueden formar parte de un alelo complejo y que el hecho de que estén las tres en el mismo cromosoma puede alterar la clasificación. Bien, y estos últimos minutitos los voy a destinar a hablar sobre el diagnóstico molecular y tratar de ver cómo se relaciona el diagnóstico que nosotros hacemos con esto que estuvimos viendo y con la capacidad del diagnóstico de identificar estas entidades. Sabemos que el diagnóstico molecular de fibrosis quística, por las características, por tener variantes que son más frecuentes que otras, puede plantearse como una estrategia por etapas y empezar con un primer nivel en el que vamos a estudiar las variantes frecuentes para después continuar con el resto de los niveles. Y el estudio de variantes frecuentes en general se hace con kits que ya vienen diseñados, hay distintas marcas con distintas variantes, todos en general en torno a la detección del 75% de los alelos fibroquísticos. Y cuando digo fibroquísticos, me refiero a que la mayoría de las variantes que están incluidas en estos kits son variantes causantes de fibrosis quística. Fíjense que los kits en general tienen entre una y dos variantes de consecuencia clínica variable. Y a su vez, siempre tenemos esta tortita en la que podemos ver en qué porcentaje de pacientes vamos a completar el genotipo. Pero nuevamente, esto está calculado sobre población de pacientes con fibrosis quística. ¿Sí? Entonces, tengamos esto en cuenta que por ahí los kits de variantes dirigidos van a tener limitantes dependiendo de qué grupo de pacientes queremos estudiar.
Y cuando el estudio molecular en el primer nivel, no nos permite identificar el genotipo completo del paciente, tenemos que continuar y podemos ampliar el estudio realizando la secuenciación de 27 exones, de los 27 exones del gen y algunas regiones intrónicas profundas, y eso va a depender de con qué kit o con qué estrategia se haga la secuenciación. Y en este caso, ahora sí, vamos a poder detectar todas las variantes que estén presentes en los exones y en las regiones intrónicas profundas que vayamos a estudiar. Y en este caso, entonces, vamos a identificar todas las variantes causantes de fibrosis quística, todas las de consecuencia clínica variable, pero también vamos a poder identificar todas estas variantes de significado incierto que están en CFT Reference y las de significado incierto que no estén reportadas, que nosotros detectemos por primera vez en un paciente y que no contemos con la información suficiente para poder clasificar. Y nuevamente, em, esta tasa de detección de poder identificar el genotipo completo em, en el 87% de los pacientes es calculado sobre pacientes con fibrosis quística. Probablemente esta tasa sea mucho más baja para las otras entidades que van a ver a continuación, porque quizás estén involucradas más variantes intrónicas profundas que no están conocidas o que no están caracterizadas. Muy bien. Dicho esto, hasta acá llegó mi introducción. Espero no haberlos apabullado. Y bueno, y le dejo el espacio al próximo disertante. Muchísimas gracias y nos vemos después para las preguntas. Hola, buenas noches. Bueno, espero que se vea ahí mi presentación. Bueno, gracias Carolina, después de la brillante presentación de Carolina, como siempre, que nos aclara mucho y nos refresca todas las ideas en torno a la cuestión genética. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte, que es la que me toca a mí, son los diagnósticos inconclusos a partir de las pesquisas positivas. Entonces, bueno, en general durante la consulta en el equipo de fibrosis quística hay como tres horizontes posibles o tres realidades a las que nos enfrentamos cotidianamente. Una que es la del diagnóstico improbable, que es el paciente que recibe la conclusión de que a partir de una pesquisa positiva su test del sudor no fue positivo y por lo tanto es un momento de tranquilidad para el equipo de salud y para la familia porque el diagnóstico prácticamente queda descartado. Y digo prácticamente porque obviamente después la clínica va a comandar cómo va a seguir la evolución de este paciente a lo largo de la vida. El horizonte posible es el del diagnóstico confirmado, que ahora vamos a repasar cómo es, y a partir de ahí empieza toda una tarea en equipo para tratar de brindar la mejor oportunidad posible de cuidado y de calidad de vida y sobrevida a este paciente y a su familia. Y en el medio están los diagnósticos inconclusos, que es un poco el tema que nos convoca hoy a todos en esta presentación, que son aquellos pacientes que se encuentran en ese incómodo gris intermedio en el que no le podemos dar la tranquilidad del diagnóstico improbable, ni tampoco el comienzo del camino del tratamiento del diagnóstico confirmado. Y en general es un poco una situación un tanto preocupante y de cierto disconfort tanto para el médico como para la familia. Entonces, para poder empezar un poco a desarmar un poco este camino, vamos a ver primero cómo hacemos el diagnóstico para excluir lo que serían los pacientes con diagnóstico confirmado o descartado y repasamos así rápidamente que las guías dicen que tenemos que tener una o más características clínicas, la historia familiar de fibrosis quística o la pesquisa neonatal positiva
y eso tiene que ser confirmado o con cloruros en sudor por encima de 60 milimoles por litro, o con dos variantes causantes de fibrosis quística en trans, como explicaba Carolina hace un rato, o dos test de evidencia de disfunción del CFTR, ya sea la diferencia potencial nasal o medición de la corriente intestinal. Entonces, cuando estamos frente a este horizonte, tenemos la enfermedad confirmada. Entonces, partimos o de la pesquisa, los síntomas o la historia familiar, y en el caso de que el test del sudor sea mayor de 60, confirmamos la enfermedad. En caso de que el test del sudor sea menor de 30, decimos que la fibrosis quística es improbable, no imposible y no descartada, porque la clínica va a comentar la evolución y cómo seguimos a este paciente, pero en general es una fibrosis quística improbable. Y después están los diagnósticos intermedios, que son aquellos pacientes que tienen un test del sudor entre 30 y 59 milimoles por litros de cloro, y ahí nos vamos a apoyar en otras estrategias diagnósticas como el análisis genético del CFTR o los test de disfunción del CFTR. En el caso de poder tener análisis genético del CFTR, si encontramos dos variantes causantes identificadas en trans, entonces confirmamos la fibrosis quística independientemente de que el cloro en sudor no sea más de 60. Si no tenemos ninguna variante identificada, vamos a decir que la fibrosis quística es improbable. Pero si tenemos un genotipo indefinido o variantes de consecuencias clínicas variables, nos vamos a tener que apoyar en algunas otras alternativas diagnósticas, o por lo menos esto es lo que dice la bibliografía, como son los test de disfunción del CFTR, que después va a explicar mejor que yo Fernando en la tercera presentación, como la diferencia potencial nasal o la medición de la corriente intestinal distal, que si tenemos valores en rango de disfunción del CFTR, vamos a hacer diagnóstico de FQ. Si tenemos función preservada del CFTR, decimos que la fibrosis quística es improbable, pero en algunas ocasiones tenemos valores intermedios y ahí vamos a tener diagnósticos dudosos. O en el caso de no tener la posibilidad de contar con estos test de disfunción del CFTR. Entonces, en ese caso, no vamos a poder resolver el diagnóstico, así por lo menos con esta estrategia que les acabo de plantear. Vamos a decir dos palabras de cuál es la realidad de la pesquisa neonatal en la Argentina. Todos sabemos perfectamente cuáles son las razones por las que se hace afortunadamente pesquisa neonatal, y esto cambió junto con la aparición de los moduladores, la evolución de esta enfermedad en los últimos años. Y el diagnóstico precoz obviamente permite prevenir y reducir el daño a nivel pulmonar, mejora el estado nutricional de los pacientes y por lo tanto mejora la calidad de vida y aumenta la sobrevida. Existen varias estrategias, como todos sabemos, como el doble TIR, el TIR-ADN o el TIR-PAP. En Argentina se usa doble TIR a nivel nacional y TIR-PAP en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos hasta el momento. Y el funcionamiento, rápidamente y a grandes rasgos, porque todo el mundo lo conoce, es en la etapa de pesquisa, que es la primera etapa, si tenemos una tripsina inmunoreactiva por encima del valor de corte, que en general hay que ver cuál corresponde al laboratorio, pero en la mayoría de los centros es más de 60, que se hace a las primeras 48 horas de vida del recién nacido. Si esta tripsina está por encima del valor de corte, debe repetirse una segunda tripsina antes de los 25 días de vida, y si esta segunda también es positiva, decimos que el programa es positivo y por lo tanto hay que someter al paciente a la realización del test del sudor. Si el test del sudor es normal, o sea, por debajo de 30 milimoles por litros de cloro, es un falso positivo. Si está por encima de 60, confirmamos la fibrosis quística y tenemos todos los diagnósticos inconclusos en el rango intermedio entre 30 y 59. Es un programa que tiene una muy buena sensibilidad, pero que tiene el problema de la recitación para la segunda determinación, porque fíjense que si hay que hacerlo antes de los 25 días de vida, a no ser que el recién nacido haya tenido algún síntoma, generalmente va a estar dado de alta, y ahí la recitación de ese paciente en general es un inconveniente, y puede ocurrir que algunos pacientes se escapen de este programa porque no concurren en la segunda cita y terminamos por no saber si es una pesquisa positiva o negativa. Entonces, basado en esto, se hizo un estudio hace unos años que se publicó en Pediatric Pulmonology, de valorar, al menos en el contexto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este otro programa que es el TIR-PAP, que lo que permite es evitar esa segunda determinación de tripsina antes de los 25 días de vida. Entonces, lo que se hace es
Si la primer tripsina está por encima del valor de corte de 60, uno se fija en la misma determinación cuál es el valor de PAP. Si el valor de PAP es más de 1,6 o solamente más de 0,5 si la tripsina fue mayor de 100, se considera que la pesquisa es positiva. Entonces ahí necesitamos una sola determinación y evitamos el principal dolor de cabeza de este programa, que es la recitación para la segunda pesquisa. Entonces, todos los recién nacidos que tienen más de 60 de TIR y más de 1,6 de PAP, o más de 100 de TIR y más de 0,5 de PAP, se citan para test del sudor. Si el test del sudor es positivo, se confirma la enfermedad. Si es negativo, termina la pesquisa. Y si es positivo o dudoso, se deriva al Hospital Garraham, que es el centro que realiza los estudios genéticos. Pero no siempre es tan simple como esto porque existen pacientes con rango intermedio y ahí nos vamos a tener que ayudar de otras estrategias diagnósticas. Entonces, veo que está un poco desordenada, así que la voy a poner toda. ¿Qué pasa en el horizonte de la pesquisa neonatal positiva? Que es el que nos compete porque nos va a llevar a los diagnósticos de enfermedad relacionada, perdón, de CFSPID o síndrome metabólico relacionado a disfunción del CFTR. Cuando la pesquisa neonatal es positiva y el test del sudor es más de 60, confirmamos el diagnóstico de FQ. Si la pesquisa es positiva y el test del sudor es menos de 30, como dijimos antes, y el protocolo no conlleva ADN como resulta en Argentina, entonces hablamos de un falso positivo. Pero existe un gran número de recién nacidos que tienen estos valores intermedios y ahí nos vamos a ayudar del examen genético para poder dirimir un poco más los diagnósticos en estos pacientes. Si el test del sudor es intermedio, pero podemos identificar dos variantes causantes en trans, entonces confirmamos el diagnóstico de FQ. Si tenemos un test del sudor normal por debajo de 30 y ninguna variante causante, entonces es un falso positivo. Pero si tenemos una o ninguna variante causante y un test del sudor en rango intermedio, hacemos diagnóstico de CFSPID, que es un diagnóstico inconcluso a partir de una pesquisa positiva. Y si el test del sudor es normal, pero encontramos una variante causante, decimos que es un portador, pero si encontramos dos variantes con una o ninguna causante, va a ser un CFSPID, y si tenemos dos variantes causantes, confirmamos el diagnóstico de fibrosis quística. Es decir, si identificamos dos variantes causantes, ya sea que el cloro en sudor haya sido en rango intermedio o negativo, confirmamos el diagnóstico. Si no tenemos ninguna variante o el protocolo no tiene ADN, es un falso positivo, pero si tenemos dos variantes con una o ninguna causante, en el caso del test del sudor normal o en el rango intermedio con una o ninguna variante causante, entonces hacemos el diagnóstico de CIASPID. Y ahora lo vamos a aclarar un poco más en la siguiente imagen. Hace ya unos años, en el 2019, se hizo una definición armonizada entre el grupo europeo y el americano, ya que el grupo americano solía llamar CRMS, que es un síndrome metabólico asociado a disfunción del CFTR, a lo que los europeos llamaban CFSPID o diagnóstico inconcluso a partir de una pesquisa neonatal positiva, y ahí se armonizó la definición en una única definición, valga la redundancia, que es CRMS CFSPID, que comúnmente se conoce más con el nombre de CFSPID, pero obedece a la misma definición, que es un recién nacido asintomático, saludable absolutamente, con una pesquisa positiva y que tiene, como dijimos antes, pero de manera resumida, o un test del sudor normal, con dos variantes del CFTR, pero al menos una de consecuencias fenotípicas inciertas, o tiene un test del sudor en rango intermedio con una o ninguna variante con FQ, porque si tiene dos variantes causantes, entonces independientemente del valor de cloro en sudor, se confirma el diagnóstico de fibrosis quística. Entonces, la frecuencia de este síndrome es bastante variable, depende de las regiones, depende también del tipo de programa de pesquisa neonatal. Por supuesto que el diagnóstico de CFSPID es mayor en los programas que utilizan ADN, porque como dijimos antes, los programas que no contemplan ADN, en general, cuando tenemos una única variante y el test del sudor normal o no identificamos variantes, consideramos que es un falso positivo.
Pero bueno, son pacientes que tienen que continuar en seguimiento, que no pueden ser dados de altas y hay que tratar de identificar cuál es la evolución que van a tener a largo plazo. Y tratar de identificar estrategias de reducción de los CF-SPID. Entonces, existen diversas estrategias definidas. Una puede ser utilizar TIR-PAP en lugar de doble TIR, que esto aumenta el valor predictivo positivo, evita el problema de la segunda cita, como dijimos antes, pero disminuye un poco la sensibilidad, más o menos un 80 y pico por ciento. No usar ADN en el programa de pesquisa neonatal también reduce los CF-SPID, pero también disminuye la sensibilidad. Otra estrategia podría ser usar TIR-ADN, pero informando únicamente las variantes causantes y no las inciertas o las de consecuencias clínicas variables. Y otro podría ser incorporarle las tasas de materia fecal. Entonces, ¿qué ocurre con estos pacientes? Pueden tener tres caminos posibles. Estas son unas guías que se publicaron en el 2021 para ver cuál es el seguimiento más oportuno para los pacientes con CF-SPID, ya que pueden continuar toda la vida como tal, o sea, como un diagnóstico inconcluso a partir de una pesquisa positiva, pero es recomendable que se sigan en centros de referencia donde uno se mantiene más actualizado en cuanto al seguimiento y a las posibilidades de modificación de las definiciones de estas entidades. Otra alternativa es que el paciente termine transformándose en fibrosis quística, o la tercera alternativa es que desarrolle a futuro una enfermedad relacionada al CFTR. Entonces, definitivamente son pacientes que tienen que ser informados con claridad en la consulta inicial, y a lo largo del tiempo esto se debe ir redefiniendo y actualizando de acuerdo a la evolución clínica del paciente, pero no tienen que perderse el seguimiento porque son pacientes que están saludables al momento de esta definición, pero que pueden o desarrollar fibrosis quística o enfermedad relacionada al CFTR. Entonces, una de las cosas que habría que hacer para que, en primer lugar, para que esto no sea una especie de bolsa de gatos, de grises inconclusos que uno no sabe para dónde correr, es diferenciar dos posibilidades: la conversión y la reclasificación de los pacientes. ¿Qué significa cada una? La conversión es aquel paciente que comienza su seguimiento como un CF-SPID, o sea, un diagnóstico inconcluso, pero que luego, o por clínica o por modificación de los valores de cloruro en sudor, termina llegándose al diagnóstico de fibrosis quística. Eso sería conversión. Y después está la posibilidad de reclasificación, que son aquellos pacientes que se mantienen saludables, pero que por reinterpretación de la significancia clínica de una variante, ya sea en CFTR2 o FRANS, como explicaba Carolina, una variante por ahí de consecuencias clínicas inciertas se redefine como una variante causante. Entonces, cada vez que el paciente vuelve a la consulta, deberíamos estar obligados a volver a ingresar las variantes o en CFTR-France, o en CFTR2, o en ClinVar, o incluso en PubMed por si hubiera alguna publicación puntual con nuestra variante poco prevalente que nos permita redefinir al paciente en alguna de estas categorías, porque eso puede modificar la forma de que va a ser seguido. Entonces, ¿qué puede pasar con estos pacientes y qué pasa en la evolución a lo largo del tiempo? Hay varios estudios publicados. En primer lugar, lo que podríamos decir es que diferentes estudios muestran diferentes tasas de conversión, como les marco acá, que varían entre el 5 y el 50%. Y esto tiene que ver con múltiples factores. Por un lado, el tiempo de seguimiento; por otro lado, el programa de detección inicial que se utilizó, si contemplaba o no contemplaba ADN, si se consideraron solo conversiones o reclasificaciones o las dos cosas, y esto es lo que hace que el rango varíe. Otra conclusión que podemos sacar sobre todos estos estudios, uno francés y otro australiano, es que existe una mayor tasa de conversión a la fibrosis quística en aquellos programas que inicialmente detectaron mayor de números de diagnósticos inconclusos. Y la otra conclusión que podemos sacar es que la media de conversión en general está en torno a los 2 años, con lo cual los primeros años de seguimiento son vitales para estos pacientes porque la mayoría o convierte o reclasifica en torno a los 2 años.
Es más frecuente que la conversión sea por test del sudor, luego por reclasificación y finalmente por síntomas. Generalmente el paciente permanece asintomático y lo que uno puede ver es que el test del sudor, que normalmente en cualquier ser humano va aumentando de a pequeños valores de milimoles por litro a lo largo de los años, aumente tanto que llega por encima de 60 y por lo tanto uno lo va a clasificar como FQ. Después por reclasificación de variantes y lo menos frecuente es que sea por síntomas. Otra cosa que podemos tener en consideración es que en general el valor de TIR es menor en los pacientes que van a permanecer como en CFSPID que en los que se van a convertir en FQ. O sea, cuidado con los pacientes que tienen una TIR muy elevada inicial con test del sudor normal o intermedio porque tienen más posibilidades que el resto de terminar reclasificando, perdón, convirtiéndose a FQ. Entonces, hubieron algunas dudas en torno a los valores de TIR inicial y la conversión a FQ, pero existen algunos trabajos más actuales que dicen que sí este valor puede definir la conversión a largo plazo. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y son suficientes pancreáticos, con lo cual, si bien la elastasa se tiene que ir chequeando nuevamente cuando el paciente presenta algún síntoma digestivo o de deterioro ponderal, generalmente estos pacientes van a tener suficiencia pancreática, así que no es de gran utilidad. Es más probable que la conversión ocurra en pacientes con test del sudor intermedio que con test del sudor normal, es decir, aquellos pacientes que tienen por encima de 50 de cloruros en sudor, es posible que en los siguientes años de seguimiento pasen a por encima de 60 y por lo tanto tengan que ser reclasificados, em, que los pacientes que tienen, por ejemplo, 30 y pico. Los estudios electrofisiológicos que también se utilizan para la enfermedad relacionada al CFTR tienen un valor incierto todavía y no se puede cuantificar todavía cuál es el riesgo, pero sí se sabe que algunos pacientes pueden convertir o reclasificar como FQ, pero otros como enfermedad relacionada al CFTR. Este es un trabajo muy interesante que se publicó hace algunos años, pero que nos permite ver cuál es la importancia del valor del TIR inicial y cuál es la importancia del test del sudor en términos de conversión. Es un trabajo bastante largo, de 9 años de seguimiento, que permitió ulteriormente modificar las normas de seguimiento, que de casi 100 pacientes, 98 en seguimiento, en los 9 años del estudio, 14 pasaron de CFSPID a fibrosis quística, y de estos 14, 10 lo hicieron por aumento del test del sudor por encima de 60, y característicamente en estos pacientes el valor de TIR era mayor al inicio que en los que permanecieron como CFSPID. O sea, los que tenían una tripsina inmunoreactiva más elevada al principio, era más probable que se conviertan en fibroquísticos que los que tenían valores menores. Lo más importante en términos de seguimiento es la comunicación transparente con la familia. Hay que intentar brindar información lo más clara posible, ser transparentes con la comunicación y que la familia entienda que no necesariamente es una buena noticia este diagnóstico. Probablemente con el fantasma del diagnóstico de fibrosis quística la familia encuentra cierta tranquilidad, pero eso depende de cada uno. Hay pacientes que este gris intermedio les resulta más incómodo y prefieren una definición, quisieran una definición por sí o por no, pero esta situación intermedia les resulta poco confortable, pero bueno, uno tiene que hacer el esfuerzo de ser lo suficientemente claro y transparente y decir que uno no sabe cuál es la evolución que este paciente va a tener a largo plazo, que lo importante es que hoy es un bebé saludable, pero que tiene que continuar en seguimiento y tener un vínculo sólido con el pediatra de cabecera que debe estar alertado de cualquier signo o síntoma que debe obligarnos a revalorar al paciente por si convierte o si tiene alguna necesidad de completar estudios para aclarar el diagnóstico. Generalmente es recomendable, como dije antes, que se sigan en centros con experiencia en FQ por los cambios que estas definiciones tienen, por la reclasificación de las variantes y la experiencia que los centros van teniendo. Y hay que ir valorando al paciente tanto en términos de la clínica, los síntomas respiratorios, el estado nutricional, cómo se modifica el cloruro en sudor, rechequear las clasificaciones de las variantes genéticas por si pasan a tener
hacer de consecuencias clínicas variantes a causantes, valorar la elastasa en materia fecal, cultivos, imágenes de acuerdo a la evolución que va teniendo el paciente. Entonces, las guías tradicionales del seguimiento de los pacientes con CIEP-SPID que se habían publicado en el 2021 nos decían que era importante hacer, por supuesto, el test del sudor inicial, repetir a los 6 meses, a los 2 años y a los 6 antes del alta, chequear periódicamente las variantes en las diferentes bases de datos, la elastasa en materia fecal al inicio y luego solo si el paciente presenta síntomas digestivos o algún grado de deterioro ponderal. Le dan una gran relevancia al seguimiento clínico tanto en lo respiratorio como lo digestivo y nutricional y a la clara información a la familia. Y en términos de función pulmonar, espirometría, LSI e imágenes, son todas estrategias de seguimiento que se hacen recién a los 6 años antes de la derivación, pero no en los controles intermedios. El año pasado, la Cystic Fibrosis Foundation actualizó estas guías, que son una especie de complemento de las guías europeas que les mencioné recién, y no tiene grandes modificaciones, pero sí vamos a remarcar lo que varió en términos de seguimiento entre las guías europeas del 2021 y las del año pasado de la Cystic Fibrosis Foundation, que lo que finalmente sugieren como cambio es la secuenciación completa y MLPA cuando no se identificaron las dos variantes en trans, por las dudas que uno haya utilizado un panel, por ejemplo, de 30, 50 o 70 variantes, pero que si uno hace una secuenciación completa permite identificar a las dos variantes en trans. El examen genético a los padres y ofrecer el examen genético a los hermanos que antes no estaba contemplado en el seguimiento. El test del sudor, que como les dije antes, se hacía al inicio a los 6 meses, a los 2 años y antes del alta a los 6, ahora se hace al inicio a los 6 y una vez por año todos los años hasta los 8 años, o incluso algunos dicen que hasta la adolescencia, sobre todo por la posibilidad de diagnóstico de enfermedad relacionada al CFTR en torno a la adolescencia o a los adultos jóvenes. El cultivo de esputo anualmente hasta los 8 años o ante síntomas respiratorios, que para las guías europeas del 2021 esto no estaba dentro de las variantes, de las variables de seguimiento. Y por supuesto después hace hincapié en cuanto al tratamiento, en que hay que hacer estrategias de prevención y control de infecciones por el contacto con otras personas con FQ, ofrecer antibióticos inhalados para los casos de pseudomonas en esputo, antibióticos solo si los síntomas son persistentes por más de 2 semanas y uno tiene sospechas de que el paciente pudiera convertir en FQ. Si el seguimiento es normal, el paciente puede estar seguido por su pediatra de cabecera y solamente hacer un control anual en el centro de fibrosis quística. No se sugiere suplementación ni con cloruro de sodio ni con vitaminas, tampoco técnicas de higiene bronquial de manera rutinaria, tampoco moduladores del CFTR. Y no hay recomendaciones ni a favor ni en contra demasiado sólidas en torno al resto de los tratamientos. Y después se hace hincapié siempre en todas las guías y en todos los trabajos que uno encuentra en relación al CIEP-SPID, es a la claridad en la comunicación y los aspectos psicosociales. O sea, que la familia no interprete esto necesariamente como una buena noticia, pero tampoco medicalizar excesivamente al paciente y ponerle un rótulo de una connotación negativa o que haga que reciba medicación innecesaria, porque como dijimos al principio cuando hablamos de la definición, son recién nacidos sanos, solo que quedan en este gris de duda diagnóstica y que obligan a un seguimiento un poco más estrecho en un centro de referencia durante al menos los primeros 8 años de la vida. ¿Cómo continuar con estos pacientes? Algunas guías dicen el alta y seguimiento y control por el pediatra de cabecera. Otros dicen alta con un nuevo contacto en la adolescencia por la posibilidad de agenesia de los conductos deferentes en los que van a desarrollar enfermedad relacionada al CFTR. Pero en general la mayoría coinciden que es aconsejable en la medida de lo posible que hagan al menos un control anual en un centro de fibrosis quística.
y alertar siempre tanto a la familia como al paciente y al pediatra de cabecera que lo va a evaluar rutinariamente en torno a los síntomas de alerta por la posibilidad de conversión o del desarrollo de enfermedad relacionada al CFTR. Y por supuesto dejar siempre la puerta abierta a que el paciente pueda volver. Cuando hay alguna duda diagnóstica en cuanto a si las cosas se están modificando y dejó de ser un niño sano con una duda diagnóstica para poder estar transitando su paso o a fibrosis quiste o enfermedad relacionada al CFTR, la posibilidad de tener una posible consulta inmediata para poder aclarar estas dudas. Entonces, como mensajes finales, estos pacientes son pacientes en principio sanos y saludables, pero con una duda diagnóstica que debe ser aclarada o por lo menos contemplada en cuanto a su posible modificación en los primeros años de la vida. Implican un desafío diagnóstico y una cierta incomodidad tanto para el equipo tratante como para la familia, y eso hay que tenerlo claro y ser muy honesto y transparente cuando uno comunica. Tiene un impacto en los costos, en los métodos de diagnóstico, porque generalmente uno repite y repite y repite el test del sudor y empieza con la cuestión escalonada de esos estudios genéticos, primero las variantes frecuentes, después es un panel de 50, después la secuenciación, después el MLPA, y en definitiva van a terminar siendo pacientes que a lo mejor no tienen nada, pero que tienen una carga económica importante en cuanto a la metodología diagnóstica y no siempre tan accesible, sobre todo en la realidad de nuestro país. Hay que intentar no medicalizar innecesariamente al paciente, o sea, no sobremedicar por un posible diagnóstico que todavía no está confirmado, pero tampoco dejar pasar posibilidades terapéuticas o de revaloración de su condición basal. Y por supuesto un gran trabajo en equipo y una actualización constante. Generalmente nosotros nos apoyamos un montón en los genetistas, en Carolina, por supuesto que siempre nos da una terrible mano en esto, en otros colegas que reciben pacientes con iguales características y que compartiendo información muchas veces podemos dirimir con un poco más de certeza cuál es o el diagnóstico o al menos la manera más correcta de seguir a estos pacientes. Bueno, espero no haberlos mareado más de lo necesario y haber aclarado un poco. Eh, y ahora le voy a dejar el paso a Fernando. ¿Se ve ahí? Sí, Fer, se ve. Ok. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, Voy a tratar en estos 15 minutos de dar algún pantallazo de lo que son los trastornos, enfermedades relacionadas al CFTR, que es como se las conoce. Disculpen la voz, que estoy un poco engripado. Eh, Básicamente, en el año 2011, la Sociedad Europea de Fibrosis Quística publica una recomendación acerca de estos trastornos o desórdenes relacionados al CFTR, y en estas recomendaciones los definen como una entidad clínica que está asociada a la disfunción del canal CFTR y que esa disfunción del canal no cumple con los criterios diagnósticos de fibrosis quística.
Eso fue en el año 2011, el primer autor es Gombieri, se puede acceder a la publicación. Y a partir de ese momento es que surge la necesidad de actualizar estas recomendaciones debido a que hoy en día existe un mejor conocimiento y una mejor caracterización de las variantes del gen CFTR, que como decía Caro podemos consultar en las bases de datos. También una evaluación mejorada de la disfunción del CFTR a través de los test electrofisiológicos. También la perspectiva de que no solo la enfermedad monoorgánica, como estaba definida en esta primera guía, sino también que se afecten varios órganos, puede conducir a estos trastornos relacionados, y que hay otros órganos más allá de los clásicos, como es el páncreas, los vasos deferentes o los bronquios, que pueden dar estos trastornos relacionados. Y un punto muy importante es que se debe hacer un diagnóstico correcto, ya que la evolución a largo plazo de estos trastornos relacionados sería diferente a los de los pacientes con fibrosis quística. Bueno, para diagnosticar la disfunción del CFTR se utilizan estudios funcionales, algunos son in vivo, como el conocido por todos que es la prueba de sudor, con sus valores patológicos para fibrosis quística, intermedios y normales. La diferencia de potencial nasal, que va a medir voltaje principalmente, pero también es una prueba en vivo de menor accesibilidad a nuestro medio. Y una prueba ex vivo, que es la medición de la corriente intestinal, que mide la conductancia iónica. Prácticamente estas últimas dos pruebas que mencioné no tenemos accesibilidad y siempre están incluidas en los algoritmos, por lo cual nosotros vamos a tener que guiarnos principalmente por el test de sudor y el marcador subrogante de la disfunción del CFTR, que es la biología molecular. Estas son las recomendaciones que se publicaron actualizadas en el año 2022, son 4 artículos, y en el 2024 sobre los trastornos relacionados al CFTR, tanto en los aspectos clínicos, de diagnóstico, cómo se mide la disfunción del CFTR y también algo del manejo en estas entidades. Bueno, este algoritmo que vemos acá, que figura en las recomendaciones, nos muestra que generalmente los pacientes son derivados desde fuera del centro de fibrosis quística por médicos especialistas, ya sea en infertilidad o los gastroenterólogos u otros colegas neumonólogos, a los que acudieron estos pacientes por presentar síntomas y en los que primeramente se deben excluir causas que no estén relacionadas al CFTR. Una vez que esto es excluido, es ahí cuando el paciente ingresa al centro de fibrosis quística, y es aquí cuando debe excluirse el diagnóstico de fibrosis quística. Si tenemos excluido el diagnóstico de fibrosis quística, que ya bien lo presentó hoy Silvina, encontramos que si hay evidencia de disfunción del CFTR, ya sea in vivo o ex vivo, en al menos 2 test diferentes, esta primera premisa nosotros casi que no la podríamos cumplir, o si encontramos una variante del gen CFTR y además disfunción del CFTR en al menos 2 test diferentes, acá de vuelta tenemos la falta de accesibilidad a esos otros 2 tests, o si no, cuando encontramos 2 variantes del gen CFTR con un máximo de una que sea causante. No debe haber más de una causante de fibrosis quística. Si se cumplen estas premisas, alguna de estas, podemos decir que el paciente, junto con los síntomas clínicos y habiendo excluido las otras causas secundarias, tiene probablemente un desorden relacionado al CFTR.
Em, La condición clínica, la disfunción de la proteína CFTR y el no cumplir los criterios diagnósticos ya estaban en la primera recomendación del año 2011 y se mantuvo principalmente igual. Pero son importantes recalcar estos tres conceptos: clínica, disfunción del CFTR y no FQ. Y hay que recordar que la condición clínica es el punto de partida para diagnosticar estos trastornos. Obviamente, cada trastorno tendrá su característica clínica específica y, habiendo descartado, como decíamos hoy, las causas secundarias, ¿sí? Debemos, de vuelta, para remarcar, excluir el diagnóstico de FQ, como lo dijo Silvina en un ratito, o sea que esto no debe darse. Y después tendremos que tratar de poder evaluar la disfunción del CFTR. Tenemos que entender, y esto creo que ha sido un cambio de paradigma en el diagnóstico tanto del FQ como de los trastornos relacionados, es que antes nosotros decíamos que el paciente tenía o no tenía FQ. ¿Mm? Y lo que hay que saber es que ahora hay un continuo de disfunción del canal CFTR que va desde el 100%, que serían los sujetos sanos, 100% de función normal de ese canal, pasando por 50% de función, que es lo que tienen los portadores, y llegando a menos de 10%, que es lo que tienen los pacientes con fibrosis quística. Y si están por debajo del 5%, van a expresar el cuadro clásico con insuficiencia pancreática. Esto va a estar dado por todo esto que estuvimos charlando de las variantes, del genotipo que tengamos, y obviamente en los trastornos relacionados van a intervenir sobre todo las variantes de consecuencias clínicas variables junto a una causante de FQ o alguna otra como vamos a ver. Y esto también se va a correlacionar con el estado de funcionalidad pancreática y sus manifestaciones, y con el cloro en sudor, que obviamente por encima de 60 tenemos los pacientes con fibrosis quística. Entre 30 y 60 es donde nos vamos a referir a estos trastornos relacionados, y por debajo de 30 el rango normal. Y acá vemos que encontramos a las enfermedades, trastornos o desórdenes relacionadas al CFTR, como quieran llamarlo, que se encuentran entre un 10 y un 30% de la función del CFTR. Bien, pasando un poco a lo que es la biología molecular, en esta tabla se muestran el listado de variantes genéticas del gen CFTR más frecuentemente encontradas en estos trastornos relacionados. Y podemos mencionar algunas de las más frecuentes, por ejemplo la R117 con el alelo 7T. Esta obviamente la mencionó Carolina. El alelo 5T con las repeticiones de 12 y 13TG. La D1152H, por nombrar las más frecuentes, pero fíjense que estas que están acá entre paréntesis son alelos complejos, o sea que hay varias mutaciones con alelos complejos que podemos encontrar en los desórdenes relacionados al CFTR. Entonces, podemos decir que los trastornos relacionados representan el espectro más leve de la disfunción del canal, entre 10 y 30%, como dije recién. Son cuadros que se dan esencialmente en adultos. Esta charla por ahí la tendría que dar otro, pero bueno. Y inicialmente en la primera recomendación se decían que eran cuadros monosintomáticos o de monoafectación de un órgano, pero esto es verdad que en la recomendación nueva esto no es excluyente y va a depender también de la intensidad de la evaluación que nosotros hagamos, es decir, cómo y cuándo
con qué herramientas estudiamos y puede haber afectación de más de un órgano, con lo cual no nos excluye el diagnóstico. Por ejemplo, el test de sudor ya nos da intermedio, es decir, tiene la clínica y tiene afectación de otro órgano, como es la glándula de sudor. Podremos encontrar hiperinsuflación en una radiografía o atrapamiento aéreo en la tomografía con cortes en expiración o en la pletismografía, y probablemente encontremos en los varones obstrucción de los vasos deferentes. En relación a la biología molecular, podemos decir en general para todos estos trastornos que vamos a encontrar una mayor frecuencia de variantes del gen CFTR que en la población general sana. Que vamos a encontrar un alto porcentaje de alelos complejos y que generalmente los genotipos que causan estos trastornos relacionados podrán ser variantes de consecuencias clínicas variables, acompañando a veces una de la misma clasificación o una causante de FQ, una no causante acompañada de una causante de FQ o una causante de trastornos relacionados, junto con una causante de FQ. En relación a la funcionalidad del CFTR, estos test funcionales no están tan estandarizados para los trastornos relacionados como sí lo están para la fibrosis quística. ¿Qué quiere decir esto? Que son menos sensibles estos test para detectar la función residual. En general, estos test diferencian bien el paciente con fibrosis quística del paciente sano. Los pacientes, si bien hay rangos que se le dicen de desórdenes relacionados, son rangos intermedios, pero muchas veces los valores están superpuestos. Y otra de las cosas importantes a saber de estos test es que no son intercambiables, porque miden cosas distintas. Pueden ser normales para un órgano, como podría ser el seno paranasal, y anormal para otro, como puede ser la glándula de sudor. En este algoritmo podemos ver las cosas que generalmente nosotros podemos hacer, el test de sudor, el análisis del gen, si encontramos dos mutaciones, a lo sumo una sola, recuerden que podría ser causante de FQ, obviamente con el cloro menos de 60, y podemos caracterizar a estas variantes. Bueno, podremos llegar al diagnóstico de trastorno relacionado, recordando siempre la posible evolución a fibrosis quística. Si hubiera una de significado incierto, que ahora ya en el CFTR2 no aparecen, habría que ir a los test funcionales. Pero bueno, de vuelta, el problema de la accesibilidad que casi no tenemos nosotros. Pero si tuviéramos tanto la diferencia potencial como la corriente intestinal, si está en ese llamado rango de trastornos relacionados intermedios, podríamos llegar también al diagnóstico. Creo que estoy bastante mal de tiempo, ¿no? Vamos a las entidades, la genesia congénita bilateral de vasos deferentes, donde no se encuentran vasos palpables, hay azoospermia en espermograma, es bueno a veces hacer diagnóstico por imágenes. Los vasos deferentes es un tejido muy sensible a la disfunción del canal. Fíjense acá que desde la función normal hasta la función muy baja, el primer tejido que se afecta son los conductos deferentes, y además es un tejido muy dependiente del gen CFTR. Fíjense acá, este es el CFTR, no dependen prácticamente nada de genes modificadores ni de factores ambientales. Y sobre todo si encontramos el alelo 5T con las 12 o 13 repeticiones TG. Es importante utilizar la secuenciación para aumentar la detección y siempre acordarse de incluir el 5T con los tractos TG. Estas son las mutaciones más frecuentes y es muy raro, es prácticamente imposible encontrar dos mutaciones de las que nosotros conocemos como severas. Generalmente encontramos o dos leves o una leve acompañando a una severa. Las bronquiectasias bilaterales, primero de vuelta hay que descartar otras etiologías. En los estudios que fueron observacionales no estaban controlados, pero se encontró por lo menos en pacientes con bronquiectasias bilaterales una variante del gen CFTR en hasta la mitad de los pacientes, y en otros estudios se encontraron dos variantes
hasta en un 20% de los pacientes, pero algunos de estos no tenían análisis de segregación, es decir, no se había estudiado a los padres y no sabían si esas dos variantes estaban en trans o estaban en cis. Yendo a la tercera entidad, que es la relacionada al páncreas, obviamente sabemos que con muy baja función tenemos la fibrosis quística con y sin suficiencia o insuficiencia pancreática, y cuando tenemos entre 10 y 30 estos trastornos relacionados. En relación al páncreas, bueno, tenemos la pancreatitis crónica o las pancreatitis agudas recurrentes. También acá hay que descartar causas secundarias, ya sean anatómicas, tóxicas, metabólicas o autoinmunes. Y acá sí, a diferencia por ahí de lo que veíamos recién con los vasos deferentes, sí intervienen otros genes asociados que generalmente aumentan el riesgo de tener estas pancreatitis crónicas o agudas recurrentes, aún en los que tienen por ahí una o dos variantes del gen CFTR. Y lo que se ha visto, me parecía interesante mostrarlo acá, es que el riesgo de pancreatitis crónica aumenta, por ejemplo, 20 veces si heredamos este gen, SPINK1, que es del tripsinógeno pancreático, 40 veces si se heredan dos variantes leves del CFTR y 900 veces si se hereda una variante del CFTR y una mutación o variante en el SPINK1. De vuelta acá tenemos las variantes más frecuentes en las pancreatitis, y fíjense que nosotros siempre pensamos en el cloro, pero hay algunas variantes que afectan más el bicarbonato, como la R117H o la D1152H, que afectan el bicarbonato, sobre todo en páncreas y vasos deferentes. Y esto para mostrar, es un paciente que compartimos con la doctora Cristina Regui de patología, que supongo que debe estar en la sesión, con test de sudor intermedios, una mutación de consecuencias clínicas variables, que era el 5T con 2ETG, y dos mutaciones de las pancreatitis. Un paciente al evaluarlo más y más en profundidad, tenía tomografía de pulmón normal y una función normal. Hay otra serie de entidades en donde, si bien se acepta que pueden ser trastornos relacionados, es como que el link del mecanismo no está o no tiene la suficiente evidencia. Pero es verdad que se acepta la rhinosinusitis crónica, obviamente descartadas las causas secundarias, y se vio que había mayor portación de variantes que en la población general, y que el perfil de diferencia de potencial nasal era diferente al que se encontraba en la rhinosinusitis de los pacientes con fibrosis quística. Lo mismo con aspergilosis broncopulmonar alérgica, la aportación de mutaciones es mayor que en los controles o que en los pacientes con asma, que es otra entidad donde se da la aspergilosis, y la queratodermia palmoplantar acuagénica, que es un cuadro caracterizado por prurito, hiperarrugamiento de las manos, de la piel, cuando se colocan las manos en agua caliente durante 3 minutos. Es muy doloroso esto, ocurre más en mujeres, y también en este cuadro se encontró un exceso de variante comparado con la población general. Entonces, para ir finalizando, los criterios diagnósticos de los trastornos van a ser el fenotipo clínico, con los que mencionamos. También puede haber colangitis esclerosante, pero por ahí la evidencia es un poco más controvertida. Y junto al fenotipo clínico, evidencia de disfunción del canal CFTR, ya sea con cloro en sudor en valores intermedios, o diferencia de potencial nasal o corriente intestinal, si pudiéramos hacerla, en rango de trastornos relacionados, o si no, el tener el test genético con dos mutaciones que reduzcan la función de la proteína, con una o menos causante de efecto, y con los genotipos que ya habíamos mencionado. Estos pacientes tienen que ser seguidos en centro de fibrosis quística, lo mismo que el CF-SPID. ¿Por qué? Porque algunos pueden adquirir clínica de fibrosis quística, los valores de cloro pueden cambiar por encima del rango donde se diagnostica la fibrosis quística, o por la reclasificación de las variantes genéticas, como mencionaba Silvina. El seguimiento en general es una vez por año, lo ideal que de vuelta que sea en un centro de fibrosis quística, y si no,
que lo sigan los médicos clínicos o especialistas en las distintas entidades, pero teniendo los signos de alarma que son la infección respiratoria, la tos crónica, la rinosinusitis y el dolor abdominal recurrente. El tratamiento es según la manifestación, se debe evitar sobre todo el tabaco y el alcohol para bronquiectasias y para pancreatitis, y no hay evidencia sobre la eficacia de moduladores, más allá de que alguna serie de casos muestran que ayudarían a corregir la función en algunos fenotipos, disminuyendo la incidencia de pancreatitis. Solo para recordar, el CF-SPID no es un trastorno relacionado. ¿Por qué? Porque los recién nacidos son asintomáticos, pero pueden progresar a trastornos relacionados. Y acá para mostrar un poco la frecuencia de todos estos trastornos, obviamente la fibrosis quística a la cabeza, luego el CF-SPID con un 15% en esta serie, y los trastornos relacionados un 5%, con valores, por ejemplo, de IRT o de cloro intermedios entre el CF-SPID y la fibrosis quística, y ningún paciente tenía insuficiencia pancreática y ninguna de lesión o duplicación como variantes genéticas. Fíjense que las variantes que tenían generalmente son las de clase 4 o 5. Bueno, en resumen, el punto de partida para el diagnóstico son las características clínicas. Siempre hay que descartar causas secundarias y excluir el criterio de... La prueba de sudor y el análisis del gen CFTR son obligatorios. Se necesitarían los test funcionales muchas veces para apoyar a veces estos diagnósticos. ¿Y por qué el diagnóstico de estos trastornos relacionados es importante? Hacer un diagnóstico correcto. Primero porque las entidades pueden necesitar un tratamiento médico específico y después un seguimiento cercano en los centros de fibrosis quística, porque la evolución a la fibrosis en cierto momento, como dije recién, es posible, y porque pueden requerir soporte psicológico y se recomienda el asesoramiento genético. Las brechas en el conocimiento que todavía persisten es la evolución a más largo plazo, es entender un poco la relación que hay entre el CF-SPID y estos trastornos relacionados y ver la efectividad de la terapia moduladora, que yo creo que puede tener algún rol, pero hasta el momento hay cero evidencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fer. No te quedes sin voz, por favor. Bueno, ahora vamos a presentar, quédense un ratito más conectados, que vamos a presentar 2 ejemplos de casos clínicos como para poder aclarar y cerrar a modo de ejemplo con los casos. Y otra cosita más, está el icono de preguntas y respuestas que pueden hacer, ya pueden empezar con las preguntas, así al terminar podemos realizarlas. Bueno, ¿me escuchan ahí? Bueno, a modo de ejemplo vamos a presentar 2 casos clínicos. El primero es un caso de un paciente que hoy en día tiene casi 5 años, creo. Fue un recién nacido de término de peso adecuado que se sigue en nuestro centro, que fue derivado inicialmente por una pesquisa neonatal positiva. Tuvo una primera TIR a las 48 horas de 128 y una segunda a los 20 días de vida de 180. Y acá la importancia de siempre estar atentos a ver que la pesquisa haya sido realizada de manera correcta, a las 48 horas la primera determinación y antes de los 25 días la segunda. Y concurrió para hacerse test del sudor. El valor de test del sudor fue inicialmente de 56 y un segundo de 43, con volúmenes apropiados, con muestras representativas y hechos ambos en el Hospital de Niños. Entonces, frente a estos valores, fundamentalmente con el primero de 56, que estaba muy cerca del límite, a pesar de que era un paciente asintomático y que afortunadamente tenía un buen desarrollo ponderal y no había tenido nada desde lo clínico que nos llame la atención, tuvimos afortunadamente la posibilidad de hacer estudios genéticos que se llevaron a cabo y encontramos la variante del TF508 de clase 2, que obviamente todos conocemos que es una variante causante
y la D1152H, que es una variante de consecuencias clínicas variables que está más asociada o a enfermedad relacionada al CFTR, pero que obviamente depende con qué variante genética se asocie. Con lo cual, un recién nacido saludable con una variante causante y una variante de consecuencias clínicas variables, si uno pone ambas variantes genéticas en el CFTR2, lo que nos va a mostrar es un gráfico como el que está a continuación, que es que este triangulito en general, cuando uno pone dos variantes causantes, por ejemplo, no sé, delta F508 y G542X, el triangulito se pone acá, que es un genotipo causante, porque esos dos son dos variantes causantes. En este caso, el paciente tenía una causante y una de consecuencias clínicas variables, por lo tanto, se define como un genotipo de consecuencias clínicas variables y que ante un recién nacido saludable con pesquisa positiva y test del suero intermedio nos permite llegar al diagnóstico de CFSPID. Ahora, en este paciente en particular, más allá del seguimiento que ahora les voy a mostrar, uno debería cuantificar el riesgo porque, como dijimos al principio, no es lo mismo partir de un lactante con una tripsina de 80, que si bien es positiva, está muy cerca del valor de corte, que de este que tenía tripsinas por encima de 100. Y no es lo mismo partir de un paciente que tiene, por ejemplo, dos variantes de consecuencias clínicas variables o este que tiene una variante causante, que encima es la delta F508, y la otra de consecuencias clínicas variables. O sea, si nos ajustamos a la definición, es un CFSPID. Ahora, con estas dos variantes, a mí me produce como una cierta incomodidad y me da ganas de seguirlo con una frecuencia importante, de manera tal que no esté segura de que este paciente termine yendo para el camino de la fibrosis quística. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? O continúa como CFSPID o se convierte en FQ o en el futuro una enfermedad relacional, CFTR. Entonces, a lo largo de estos primeros años vimos lo siguiente. El cloro en sudor, de 56 y 43 que tenía al inicio, a los 6 meses tuvo 40. em, a los 12 meses 42, luego 48 y a los 3 años 38. Este ya, si bien el test del sudor puede ser un poco variable, me da un poquito de tranquilidad, porque en todos los seres humanos, de a poquitos miliequivalentes por litros, el test del sudor va aumentando a lo largo de los años, no va disminuyendo. Encima tenía una elastasa en materia fecal de más de 500, que se repitió el año, que continuaba siendo mayor de 500, con un estado ponderal óptimo y un paciente sin síntomas respiratorios ni digestivos, incluso a partir de los 3 años empezó a ir al jardín de infantes y continuó con solamente algunos episodios de infecciones de la vía aérea superior, como puede tener cualquier chico de 3 años que va al jardín, pero sin deterioro ponderal y nada que nos llame de la atención. Y a los 3 años hicimos un cultivo de esputo. Ahí fue cuando cambiaron las guías, no es que cambiaron, sino que las europeas se complementaron con las americanas, que ahora sugieren hacer un cultivo de esputo anual, pero tuvo estafilometíese a los 3 y a los 4 años. Todavía nos falta el resultado del cloruro en sudor. Entonces, en el típico seguimiento de estos pacientes, es un paciente sin síntomas respiratorios ni digestivos, con un cultivo de esputo que por ahora no nos preocupa en lo más mínimo. Las variantes se van reconsiderando, pero por ahora la D1152H no se reclasificó de ninguna manera y sigue siendo de consecuencias clínicas variables, por lo tanto, sigue siendo un CFSPID que a lo que las guías dicen hoy se debería seguir hasta los 8 años y ahí decidir cada uno cuál es el seguimiento más apropiado. Si me preguntan a mí, probablemente un paciente con esta combinación de variantes yo no lo despediría a los 8 años, sino que lo seguiría por más tiempo. Pero bueno, eso es ya una apreciación personal. Así que bueno, este es un caso más o menos típico de CFSPID, de los que nos generan cierta preocupación justamente por la combinación de variantes. No sé si querés ver vos presentar ahora el otro caso. Sí. Bueno, este es un paciente de 14 años, había llegado con diagnóstico de asma, sin una buena respuesta al tratamiento. Entre los antecedentes tenía pesquisa neonatal negativa, el crecimiento había sido normal, no había tenido infecciones respiratorias
bajas de gravedad. Y cuando cuando empezamos a rechequear el diagnóstico, bueno, entre algunos estudios que se le hacen, encontramos en la tomografía bronquiectasias bilaterales. Tenía un test de función pulmonar con un FB1 del 51% sin respuesta broncodilatadora y había aislado en las muestras de esputo Pseudomonas aeruginosa. Todas las serologías que se le hicieron para descartar causas secundarias, aspergilosis, bueno, enfermedad del tejido conectivo, todo un panel de inmunodeficiencias, disquinesia ciliar, enfermedad inflamatoria intestinal, dio todo negativo. Se le pidió el test de sudor en una primera ocasión de 31, posteriormente 35 milimoles por litro y el último de 42 milimoles por litro. Tenía una elastasa en materia fecal normal y la biología molecular que se hizo en ese momento era un kit de mutaciones puntuales de 39 mutaciones, que son estas que se encuentran acá, y no habíamos encontrado ninguna de las mutaciones analizadas. Entonces, bueno, solicitamos una secuenciación y el análisis de MLPA y se detecta dos variantes, ¿sí? Una de ellas, que es la S549R, que en el CFTR2 está como causante de fibrosis quística, y justamente la D1152H, es decir, la misma que tenía el paciente que mostró recién Silvina, con el CFSP, de consecuencias clínicas variables. En el CFTR2 hay un solo paciente con este genotipo, así que este podría llegar a ser el segundo. Y también, cuando colocamos las dos variantes en el CFTR2, el genotipo nos da que es un genotipo de consecuencias clínicas variables. Por eso es que hacemos el diagnóstico de enfermedad relacionada al CFTR. Así que bueno, queríamos mostrar estos dos casos que justo tienen una de las variantes que son la misma. Así que bueno, con esto terminamos la presentación de los casos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como os dijimos, está abierto el chat o el icono de preguntas y respuestas. Sabemos que es tarde, pero bueno, queremos dar un espacio por si hay alguna duda. Igualmente, felicitaciones a los tres. No hay infinitos mensajes felicitando las tres exposiciones. No Ese, ¿vos esperábamos querés un menos. No, que comentario? no esperábamos menos de los tres. Sí. No, sí, yo te quería preguntar mientras, a ver si alguien pregunta en el chat o en el icono de preguntas y respuestas, qué pensás vos, cómo seguirías a los pacientes mayores de 8 años? Las normativas están hasta los 8, ¿cómo los seguirías hasta los 8 y qué harías después de los 18? Bueno, gracias por la pregunta. Me parece que si bien las guías hasta hoy dicen hasta 8 años de seguimiento, primero que ese tipo de decisiones me parece a mí que deben ajustarse a cada caso en particular. Es difícil hacer recomendaciones generales porque, por ejemplo, si es un paciente que tiene dos variantes muy extrañas de consecuencias clínicas variables, con una TIR que no fue demasiado elevada y un cloro en sudor entre 30 y 40, en principio no estaría dentro del grupo de pacientes que más me va a preocupar, con lo cual a lo mejor si el paciente tiene una difícil accesibilidad a un centro de referencia y tiene clara información en cuanto a cuáles son los síntomas de alerta en cuanto a lo respiratorio, lo digestivo y sobre todo el consejo genético a futuro, creo que sería prolijo a lo mejor un contacto en la adolescencia para evaluar la zoospermia obstructiva, por ejemplo, y después se podría seguir digamos, a distancia con su médico de cabecera en contacto eventual con un centro de referencia. Distinto es el caso de un paciente como el que presenté, que si bien hasta hoy es un CIEP-SPID, tuvo un test del sudor que fue de 56,
tiene dos variantes identificadas, una que produce FQ y la otra que causa enfermedad relacionada al CFTR, con lo cual yo tengo la sensación de que este paciente a futuro va a terminar generando una enfermedad relacionada al CFTR, con lo cual es poco probable que lo despida con un abrazo a los 8, sino que le sugiera que siga con controles anuales en un centro de referencia. Todo va a depender del perfil del paciente, pero y obviamente cómo van cambiando las normas. Hasta el 2021 o 2022, no me acuerdo, todo terminaba a los 6 años. Ahora es hasta los 8 y probablemente esto se pueda ir modificando conforme vamos teniendo más experiencia en el seguimiento de estos pacientes. No sé, Fer, si vos coincidís. Estás muteado, Fer. Sí, sí, coincido, Silvi. Acá hay una pregunta para Fer. Dice, Fer, tu paciente dice con pseudomonas y nebulizás con tobramicina y con ese test de sudor si usas alfa-dornasa y salina al 7%. Sí, en realidad, digamos, las guías mencionan el uso de tanto de antibióticos inhalados como sobre todo hipertónica al 7%, por ahí no tanto la alfa-dornasa. Mencionan que sí se puede usar en el contexto de un paciente con clínica de bronquiectasias y con aislamiento de pseudomonas. Ahí hay una de Sil Lugovic para Sil. Dice, ¿qué harías con un paciente con Cefspid que convierte a FQ con test de sudor más de 60 de cloro que no presenta síntomas? ¿Qué tratamiento le darías? Es una tramposa porque me hace esa pregunta porque discutimos todos los días este tipo de situaciones. Pero igual la quiero porque es mi amiga, aunque me haga esas preguntas. Está bueno porque a lo mejor más que yo, que ya sabe lo que pienso, es importante lo que piensa el resto. Pero creo que como ocurre incluso en los pacientes con FQ más característicos, las decisiones terapéuticas deben ser individualizadas a cada caso en particular. Y me parece que es difícil establecer recomendaciones generales. A ella siempre le queda, como es sumamente responsable y obsesiva en el seguimiento de los pacientes, le queda la duda en el fondo de su alma de si los pacientes que están sin síntomas, aún con diagnóstico confirmados, se les está escapando alguna opción terapéutica que no considera. Y yo que soy un poco más relajada, le suelo decir que si el paciente está bien, se puede individualizar la gestión al bienestar del paciente. De todas maneras, debo decir en su favor que incluso las guías nuevas americanas de CFSPID dicen, ahora que los pacientes se cultivan todos los años, recomiendan usar antibióticos inhalados en aquellos que tienen pseudomonas, incluso siendo CFSPID, que no tienen FQ diagnosticada. Con lo cual me parece que la respuesta más honesta es depende de cada paciente. Es difícil establecer en pacientes tan grises y de tanta duda diagnóstica una recomendación general. Hay que ver cada caso en particular. Por eso es que es importante que se sigan en centros de referencia, porque uno tiene al alcance de la mano la práctica de ver pacientes todo el tiempo y el timing de cuándo poner la medicación para no sobremedicar al paciente, pero tampoco quedarse corto y perjudicarlo. Tal cual. Acá hay una pregunta interesante que también que sirve para un poco reforzar el concepto que se estuvieron hablando. Dicen pacientes que están en seguimiento por enfermedad relacionada al CFTR, pero que rescatan pseudomona en los cultivos, si se lo puede considerar ya como paciente con fibrosis quística. ¿Qué piensa? Eh, digamos, habría que ver desde qué punto uno hace la pregunta, digamos, desde lo estrictamente diagnóstico bueno, es un paciente con trastorno relacionado. Hay algunos que sí, a uno le queda la duda, y también con esto yo estaba pensando recién que a veces uno habla de valores de corte, de cloro o de función del CFTR, pero hay que tener en cuenta que es un continuo con distintas variantes que van funcionando de manera a veces un poquito diferente, digamos, si tiene una cosa agregada, por ahí la función es un poco menor. Entonces siempre creo que tiene que estar el ojo clínico para decir, bueno, el valor no me da, pero se está comportando como si fuera, digamos. Hay un Eso trabajo me parece que es importante.
que habla de cefeterropatías, como que sería un continuo y que tenemos en una punta FQ y la otra. Sí, en algún congreso, creo que era europeo, una vez alguien dijo CFTR algo, digamos. Sí, Eh, sí. sí, tal Y cual. sí, la verdad que si consideramos que pueden haber bronquiectasias no FQ que tienen pseudomonas y que merecen tratamiento con antibióticos inhalados, no cabe duda que este paciente va a recibir tratamiento. Ahora, si eso solo va a hacer que lo modifique en términos de clasificación, a veces los médicos, yo particularmente, somos como bastante cuadrados y en esto aprendimos en los últimos años que no es como un on-off, o sea, ¿tiene FQ o no tiene FQ? Todo este espectro intermedio es es un grado de disfunción que va desde el paciente sano al paciente con FQ y hay un continuo de grises en el medio que va desde la mínima disfunción, que quizás nunca te enteras porque solo tenés rinosinusitis persistente, y yo no me hice una secuenciación del gen del CFTR y a lo mejor sí, al que está muy cerquita. Y por otro lado, ese que está muy cerquita, con 59 no es y con 61 sí, si a lo mejor se comió un paquete de papas fritas o tiene 2 años más, que sabemos que aumentan algunos puntitos el cloro en sudor con el correr de los años, y se puede pasar de, o cuestiones de laboratorio en cuanto a la técnica de medición del cloro en sudor. No es tan simple como decir con 41 con 59 no tiene nada y con 61 tiene fibrosis quística. Me parece que podemos tratar de amoldar a la situación clínica a cada paciente en particular. Yo Ahí hay una quería... pregunta para Caro. bueno. Perdón, Caro, No, dale. no, quería, porque estaba pensando cuando le preguntaban a Silvi por los pacientes que iban a hacer a los 18, también no perder de vista el hecho de que independientemente de que sean, además son portadores de variantes en el CFTR. Entonces, cuando lleguen, me parece importante recordar que cuando van a llegar a su edad, cuando empiece su edad reproductiva, su adolescencia, hacer la consulta con el genetista bueno, o asesorarlos de los riesgos y de las formas que tienen de evitar esos riesgos. No, para Caro preguntaban, paciente con pancreatitis recidivante o recurrente, debemos realizar panel de pancreatitis, SPINC, PRES, y si encontramos variantes del CFTR, deberíamos hacer secuenciación también. Es que en un panel de, por lo menos, no sé los paneles, yo entiendo que los paneles de pancreatitis son paneles de secuenciación de genes asociados a pancreatitis, secuencian todos los genes, incluido el CFTR, con lo cual la secuenciación del CFTR va a estar incluida Ok. en ese panel. Lo que sí puede pasar, que muchas veces pasa que cuando uno hace un estudio de secuenciación o cuando se hacen los estudios de secuenciación por exoma, muchos exomas, que el exoma es secuenciar los exones, no involucra las variantes intrónicas profundas, que no son, que son bastante frecuentes, son de las más frecuentes de nuestra población. Y bueno, puede pasar que en ese panel de genes falten esas variantes. Em, pero bueno, uno puede ir a buscar esas variantes puntual como para completar eh, todo el estudio de CFTR total. Bien. Acá hay una pregunta para Fer. Dice, en el paciente que presentaste, dice, con un FB1 tan bajo y teniendo la D1152H, ¿le pondrías modulador? Hasta hoy en día no tengo evidencia. Después todo lo que uno haga es off-label y bueno, uno lo puede hacer si lo tiene o no, pero corriendo, digamos, por su propia responsabilidad y eso, pero en principio no. Con la información que hay ahora, no. Bien. Caro, yo te quería una pregunta. En los kits, justamente este paciente que había presentado tenía el 5T en el kit de Sí. mutaciones puntuales, pero es importante por ahí remarcar que para tener el tracto TG hay que tener secuenciación. ¿Es así? No ¿O, necesariamente. o hay Hay kit que... algunos, sí. El kit, por ejemplo, el de 50 mutaciones, ese permite diferenciarte. Si está el 5T, te dice con cuántos TG viene. Lo mismo también, ya vale esa aclaración,
que si se encuentra la R117H en un estudio, es de obligación decir cuál es el tracto T asociado a esa variante y muy probablemente haya que estudiar a los padres para ver si hay si en un estudio hay una R117H heterocigota y un 5T heterocigota, hay que ver si el 5T está en el mismo alelo la R117H o en el contrario. Y esa es la forma, es estudiar a los padres. Como también es la forma Silvi reforzaba mucho que las variantes estén en trans. Esa es la forma de estudiar a los padres, es la forma de saberlo. Los otros kits, la verdad no estoy segura. Yo creo que hay uno de 60 y pico que me parece que también. Pero el de 39 no lo sé. No estoy segura si se puede. Pero sí es verdad que es una información que hay que saberlo. Con la secuenciación se puede saber. Bueno, creo que hubo mucha información, si te parece ese, y a los Sí. panelistas vamos cerrando. Bueno, Este, muchas la gracias. verdad que súper agradecidos a la mesa y a los oyentes que se conectaron un viernes tarde y estuvieron al pie del cañón acá escuchando las tres presentaciones y los casos clínicos. Yo puntualicé algunas cositas que, bueno, creo que desde APAFIC eran los mensajes que uno quiere transmitir. Por eso también elegimos este tema, saliendo un poquito de la fibrosis quística clásica, ¿no? Estas entidades sabemos que no son casos sencillos. Hubo acá, para este webinar, hubo como una cocina previa, como todo, en el cual nos hemos reunido y hemos discutido las charlas y los casos clínicos que se iban a presentar. Hasta teníamos chat a las 10 de la noche, como 70 chats que iban y venían, que sí, que no, que esto y que lo otro. Así que nos pareció importante porque no son casos sencillos de tratar. Me parece que es importante porque son casos y entidades que requieren reconocimiento, por eso también está bueno que hubo pediatras y clínicos conectados, estas entidades las puedan reconocer y poder derivar, porque bueno, es muy importante el seguimiento, como presentó Fernando, hay entidades que se presentan en la edad adulta, por eso también está Ezequiel como representando en la mesa la especialidad. Sabemos que son casos que necesitan estudios complejos, como fueron presentados en las charlas. Hay algunos que no contamos en la Argentina, pero está Carolina con una amplia experiencia de cómo ha avanzado el análisis y el estudio genético para la enfermedad, para estas entidades, del CFTR, todo lo que venimos aprendiendo, siempre hay algo nuevo que se pueden presentar tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta, como bueno, esto también un poco reforzar, y también la importancia en relación a esto, que es importante el seguimiento para poder saber que si alguno de estos pasan también a ser pacientes con fibrosis quística, poder tratarlos como corresponde, ¿sí? Más allá que también en las entidades, en ambas entidades tienen un seguimiento y en el caso de las bronquiectasias, el tratamiento para las bronquiectasias, pero bueno, es importante esto de continuar para poder, en caso de que sean pacientes con fibrosis quística, hacer el tratamiento adecuado. No sé si quieres hacer algún comentario No, más. totalmente de acuerdo. Y muchas gracias. Tuvieron las tres charlas divinas. Bueno, muchísimas gracias.